Saludo como siempre a los amigos televidentes del Videocable Canal 5, junto a Luis Alberto Batalla, cubriendo justamente todo este operativo que se está desarrollando aquí en Las Palmas, con esto que ya se informaba el pasado día sábado en el especial. El intendente Armella confirmaba justamente estos dos casos de dengue aquí en la localidad. Bueno, en este lunes se está haciendo el operativo y nosotros hace un rato dialogábamos con la directora de epidemiología de la provincia, la doctora Mariela Fabiani, y esto era lo que nos comentaba la doctora Fabiani. Estamos en contacto telefónico con la directora de epidemiología de la provincia del Chaco, la doctora Mariela Fabiani. Doctora Fabiani, un gusto estar conversando con usted. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Para mí también es un gusto conectarme. Bueno, coméntenos primero y principal, doctora Fabiani, oficialmente nosotros tomamos conocimiento las primeras horas del sábado con respecto a casos de dengue aquí en Las Palmas. Según la información que tenemos, son dos casos confirmados de dengue. ¿Qué dato tiene usted? Si hay más, si hay probables casos, ¿qué información desde la provincia se está manejando con respecto a esto, doctora? Sí, nosotros también nos enteramos en realidad el viernes a la tarde que en el laboratorio central de la provincia dieron dos casos positivos para dengue, que son sí de la localidad de Las Palmas. Bueno, a raíz de esta información comenzamos a hacer todas las comunicaciones a salud y a la intendencia, porque es un tema complejo y tenemos que actuar desde los distintos sectores. O sea, desde salud, como bien mencionaste, hay que seguir buscando febriles por si hay otros casos parecidos. Entonces es importante la búsqueda de otros casos. Hasta el momento, de manera oficial, no tenemos formalmente otros casos, pero bueno, uno siempre sospecha que con la aparición de casos positivos es probable que se encuentren algunos más. Por eso insistimos en la consulta oportuna. Cualquier persona que tiene alguna sospecha de tener estos síntomas, que son muy inespecíficos porque no son muy típicos del dengue. Puede haber una fiebre, un malestar general, y uno a veces puede sospechar otra enfermedad. Entonces, en este caso, es importante concurrir al médico y hacer el análisis para ver realmente de qué se está tratando. Doctora, el tema, por ejemplo, en todos los casos siempre se da el tema de la fiebre y el malestar. Sí, la fiebre es el síntoma que generalmente está siempre presente, el dolor de cuerpo de distinto grado, a veces un malestar y a veces son dolores sumamente intensos, dolor de cabeza, dolor típico detrás de los ojos, en algunos casos hay erupción en la piel como una alergia, se pone la piel colorada, a veces hay síntomas gastrointestinales, dolor abdominal puede haber. Por eso son síntomas muy inespecíficos. Uno puede asociar a veces a una gripe, pero no hay síntomas respiratorios, eso es lo típico, no hay moco, no hay catarro, no hay tos. Claro. Doctora, y cuando se da el tema a una persona, le pica un mosquito infectado, ¿cuántos días se da para que justamente se comiencen a sentir estos síntomas? Bueno, es un periodo bastante variable, puede ser entre 4 días a 15 días, más de 15 días ya no. Entonces es importante el uso de repelente, sí. No solo para protegerse de la picadura del mosquito, obviamente, para no infectarse, sino también la persona que está con síntomas, porque esa persona que está con síntomas quiere decir que tiene el virus en sangre. Y si es picada por mosquitos, ese virus pasa al mosquito y de ahí vuelve a pasar a otras personas y continúa el ciclo local. Entonces, una de las medidas para cortar este ciclo local es que la persona enferma o que aún a veces no sabe que está por comenzar con síntomas y está con el virus en sangre, deje de transmitir ese virus.
Claro. Entonces, esta es una etapa especial en la que se debe usar repelente y repetir la aplicación cada 4 horas. O sea, doctora, el periodo más peligroso entonces sería cuando la persona justamente ya tiene cuadros de fiebre, y eso justamente lo que usted está manifestando, evitar que en ese momento sea picado por más mosquitos. Sí, sí, sí. Ajá. Ese es el momento que la persona tiene que estar bloqueada, tiene que estar encerrada en su casa con repelente, con mosquiteros si puede, para evitar la transmisión local del virus. Obviamente usar también en la casa pastillas vaporizadoras contra mosquitos. Teniendo con referencia justamente a esta cuestión y más que nada justamente, doctora, lo que estábamos conversando es con respecto al tema de la concientización y los cuidados que una persona tiene que tener para justamente evitar que los mosquitos sigan infectándose y sigan justamente contagiando de dengue a la población, ¿no es cierto, doctora? Sí. Es muy importante recordar que la fumigación es un elemento más que apunta justamente a matar algunos mosquitos adultos, pero no es de ninguna manera la solución para ese tipo de problemas. Si bien ahora, por supuesto, ya se comenzó a fumigar la casa de las personas con síntomas el sábado, sí, y en el día de hoy a la mañana iban a continuar con estas actividades, pero la medida fundamental para poder detener el desarrollo de los mosquitos es eliminar criaderos. Por eso creo que también se había implementado desde el día de hoy en la municipalidad el popular descacharrado, como se llama, que en realidad es eliminar todo tipo de criadero de larvas de mosquitos. Bueno, y justamente para tener en cuenta, ¿no es cierto?, el cuidado más allá de lo que se puede hacer desde el municipio, lo que se puede hacer desde salud pública, doctora, pasa justamente por uno, cuidarse uno, ¿no es cierto?, en sus propias casas, ¿no es cierto? Sí, es fundamental porque es un mosquito principalmente domiciliario. Claro. Hay mosquitos en todas partes de distintas especies, pero no, el Aedes es puntualmente un mosquito que crece dentro del domicilio, en el pueblo, en lugares que el hombre le ofrece para poner huevos en general. Por ejemplo, en los típicos tachos donde se guarda el agua, esos tachos tienen que estar bien tapados y no se puede tirar el agua con una tapa bien hermética, o en última instancia aplicar herbicidas de manera periódica. Las canaletas tienen que estar limpias para que el agua escurra y no quede estancada, porque si no también es un lugar apropiado. Ver el bebedero de los animales, ver un sinnúmero de botellas de plástico o de vidrio que a veces están en los fondos de las casas llenas de aguas de lluvia, son lugares también muy importantes donde crecen. Cuando hablamos de descacharrado no hablamos solamente de cacharros inservibles, sino muchas veces de lugares que se utilizan y que tienen que estar bien acondicionados. Ni bien la persona, el oyente, comience con estos síntomas que justamente usted estaba comentando, fiebre alta, náusea, dolores oculares, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer? Inmediatamente tiene que concurrir a un doctor. Sí, tienen que ponerse repelente, no se olviden. Ajá. Hay que aplicar antes de salir, estando en la casa, sí, y antes de salir de la casa tienen que aplicarse repelente y por supuesto concurrir al médico. Y también hacerse el análisis, ¿no? Porque es importante para uno mismo saber si realmente tuvo dengue, pero también es importante para poder saber un poco el impacto que tuvo la enfermedad en la población. No es lo mismo tener 2 pacientes positivos que tener 20 o que tener 200. Claro. Entonces, la persona que tiene sospecha tiene que hacerse el análisis para poder saber si es un positivo o poder descartar. O sea, no todos, siempre hubo personas con fiebre en el pueblo, pero no todos en este momento los que tengan fiebre van a ser dengue, ¿no es cierto? Claro. Entonces es importante el conocimiento de la situación del estado de salud. El tema, así que, pues, la cuestión del análisis, doctora, ¿tiene que pasar sí o sí por centro de salud o hospital, o lo pueden hacer en una clínica privada? Como quiera la persona.
el Hospital Salud Pública tiene, aunque no se lo haga en cada localidad, este laboratorio sí tiene la capacidad de hacer la extracción de sangre. El paciente no tiene que andar deambulando de una ciudad a otra, tiene que ir a su laboratorio habitual, a su hospital, ahí se le hace la extracción, se toma la muestra y se deriva al laboratorio central de la provincia. Está condicionado para poder hacer eso. Y a los pocos días se tiene el resultado. De todas maneras, para el tratamiento es fundamentalmente hacer reposo, tomar mucho líquido y tomar paracetamol para los dolores. Está totalmente contraindicado hacer otro tipo de tratamiento invasivo, como por ejemplo una inyección, porque puede causar complicaciones. Entonces, no es que se necesite el laboratorio para hacer el tratamiento, porque es una enfermedad en general de curso muy benigno, autolimitada, o sea que se cura sola al cabo de varios días. Hay que estar atentos nada más porque un pequeño porcentaje puede presentar complicaciones, pero es bastante raro. De todas maneras hay que estar atentos y no hacer intervenciones innecesarias y exageradas, como les decía, aplicar inyección. Y por sobre todas las cosas también, doctora, mucho cuidado con las personas que ya tuvieron esta enfermedad de volver a contraerla, ¿no es cierto? Sí y no, diríamos. Cuando recién comenzamos a conocer el dengue hace algunos años, se pensaba que la segunda infección cursaba de manera más peligrosa, podríamos decir, con más riesgo. Pero después se siguió estudiando, se siguió conociendo y en realidad las complicaciones pueden aparecer ya en la primera infección o en la segunda. Eso es indistinto. No necesariamente la segunda vez es más riesgosa. Lo que está circulando con más frecuencia hasta ahora en la provincia es el dengue tipo 1, que es el dengue que ya circuló en las temporadas anteriores con mayor frecuencia. O sea que el que ya tuvo dengue en el 2009, en esa época donde realmente tuvimos muchos casos, estaría protegido si es que continúa este serotipo del tipo 1 circulando, que es hasta ahora lo que se ha detectado. ¿En la provincia no se ha dado, por suerte, todavía ningún caso de dengue hemorrágico, doctora? Hemorrágico no. De todas maneras, la hemorragia puede aparecer, no hemorragias graves, puede haber pequeñas hemorragias, epistaxis en la nariz, algunos síntomas hemorrágicos, pero no necesariamente hemorragias graves. Y el dengue también puede tener complicaciones serias que no están relacionadas con la hemorragia. Por eso es importante estar atentos y consultar al médico, porque, como les decía, suele ser una evolución muy benigna, terminan las molestias que ocasionan esos dolores intensos varios días y se resuelve solo. Y muy pocos casos pueden tener algunas complicaciones luego del periodo de efervescencia, se llama cuando baja la fiebre. Ahí a veces pueden aparecer algunas complicaciones y hay que estar atentos para hacer una consulta rápida. Doctora, vio cómo tiene que ver con el tema de la sangre esta enfermedad. Disculpa, no te escuché bien. Le decía, doctora, como esta enfermedad del dengue tiene que ver con la sangre, ¿existe por ahí la posibilidad, o sea, en alguna, vio los factores de sangre de las personas? ¿Algunos están más propensos a tener dengue que otras personas según el factor de sangre que tienen? No se ha demostrado que si vos me querés preguntar si alguien factor RH positivo, ponerle tenga más positividad exactamente. Que uno, no se ha demostrado. Lo que sí se sabe es que personas que tengan una enfermedad de base, un problema, otro tipo de enfermedad previo, pueden tener un cuadro más complicado de dengue. Por ejemplo, un diabético de varios años ya de diabético, que ya tiene sus propios problemas habituales, al tener dengue, como que tiene posibilidades de presentar una enfermedad más complicada. Y para finalizar, doctora, justamente se recomienda constantemente el uso de repelente. Sería importante saber cuál es la duración que tiene justamente la protección del repelente. Sí, en general se recomienda cada 4 horas la aplicación
Sí. Ajá. Y bueno, si uno elimina los mosquitos de su casa, más que los mosquitos, los criaderos, y pensar en el aedes. Hay otros mosquitos que crecen en las canchas, por ejemplo, donde hay pasto, cunetas, que son otros tipos de mosquitos que no son los que transmiten dengue. Generalmente el aedes crece en la casa, en las plazas, donde hay gente continuamente y donde hay elementos puestos por el hombre. Como les decía, las canaletas, los bebederos, los tanques de agua, sí, botellas, esos son los elementos a los que hay que apuntar para, bueno, dar vuelta a los tachos, dar vuelta a las botellas, poner bajo techo, que no se llenen con agua de lluvia, y el pasto corto, porque muchas veces entre el pasto quedan botellas y recipientes que también sirven para acumular líquidos y son apropiados para el desarrollo de las larvas. Doctora, hay 2 casos confirmados de dengue. ¿Hay casos...? Perdón, es algo técnico, sí, Juan, pero estos 2 casos positivos, sí, son positivos, pero para que sean confirmados requieren otro análisis. Por eso llamamos de 2 casos positivos de dengue. Entiendo. Para confirmarlos vamos a necesitar una segunda muestra, pero por supuesto uno actúa ya con esto como que son confirmados, aunque técnicamente no son confirmados, ¿sí? ¿Esas muestras cuándo tendrán su respuesta? No, por ahora trabajamos con casos positivos. Y bueno, la confirmación vendrá después. Eso ya el médico se pondrá en contacto con los pacientes y se va... es algo más técnico, por eso te digo, ¿no? Y de lo que le estaba por preguntar justamente, doctora, ¿hay otros casos sospechosos? En Las Palmas, que tengamos conocimiento, todavía no. Hasta el momento fueron esas 2 personas que el viernes a la tarde, durante el fin de semana, no nos informaron, no nos notificaron, a pesar de que les pedimos que salieran a buscar febriles y bueno, envíen los datos. Habría que ver en el transcurso del día si concurre alguna persona al laboratorio. Claro. Y bueno, tendremos más información a final del día seguramente o mañana. Muchísimas gracias, doctora, por este contacto y a disposición nosotros de aquí desde la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Saludos, hasta luego. Bien, estábamos en contacto telefónico con la doctora Mariela Fabiani, directora de epidemiología de la provincia